Buenas noches. Los papitos, unos supuestos ángeles sanadores que curan en habitaciones oscuras y pueden eliminar enfermedades terminales. Esto lo han estado haciendo ya desde hace muchos años en varias partes del país. La pregunta ¿es esto real o se trata de una elaborada estafa? Vamos a conocer en este episodio testimonios y cómo es que funciona este misterio. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 196 de este su programa de misterio cruda realidad. Los papitos, los ángeles que operan en la oscuridad. Curioso nombre para esto, papitos. Eso vamos a verlo en el transcurso del programa. En realidad este programa ha estado plagado de investigación y el video que ustedes van a ver corrobora lo que yo he sido testigo. He entrevistado a dos personas que han pasado por este proceso y ambas personas me han pedido que por favor no diga sus nombres ni solamente que hable sobre los detalles, y los detalles son exactamente el informe que vamos a ver de Panamericana Televisión. Es increíble. Estoy hablando de una persona que tenía cáncer terminal, una persona de género femenino, al útero, y otro, una persona que se dializaba y cuyo cáncer a los riñones estaba en un estado avanzado. En ambos casos se han curado milagrosamente. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es este fenómeno de los papitos? ¿No? ¿Quiénes son los papitos? Este fenómeno pertenece a una larga tradición folclórica andina, especialmente en el Perú, aunque hay casos en Bolivia y hay casos en Colombia, donde se habla de seres o entidades que en primer lugar hace mucho tiempo se llamaban apus y después pasaron a papitos. Estos seres, de los cuales no se conoce su forma, se especula cómo pueden ser, curan enfermedades terminales en sesiones totalmente cerradas, oscuras, en sesiones nocturnas, donde no hay ninguna luz, ninguna forma de cómo son. No sabemos por qué eligen esta forma de presentarse. Generalmente, las experiencias comenzaron en Ayacucho en la década de los 60, después se trasladaron a Arequipa en la década de los 70, Amazonas, Chiclayos, Tumbes, y ahí está el caso de Bolivia, el caso de Colombia, por la década de los 90. Hoy día se han concentrado en Chiclayo, o sea, en 2025 había un Chiclayo, y de eso vamos a ver el informe, y lugares incluso aquí en el mismo Lima, que es de la persona. No puedo decir ni siquiera el lugar donde es, porque me lo ha prohibido. Y en el informe ustedes van a ver qué pasa. Parece que hay una reacción donde si tú divulgas mucho, el don, la sanación que se te otorga, desaparece y vuelves a enfermarte. Algo muy muy extraño. Pero ya, sin más que decirle, vamos a ver este informe del programa Al Sexto Día de Panamericana Televisión, al cual lo he cortado porque el informe es más de una hora, pero que condensa más o menos de lo que se vive, y después ya pasaríamos a los testimonios y toda la investigación que se ha desarrollado en torno a este. Vamos a ir. Gracias a Dios, gracias a los ángeles también que hacen el milagro, ¿no? Se escucha la voz allá. ¿Y se escucha la voz de un ángel? Sí, se escucha. ¿Se escucha un aleteo? También. Gente que ha sido operada por estos ángeles.
siente sus manos, ¿cómo son? ¿Frías? También suaves, pero gigantes. Sí se escucha el aleteo, claro, cuando va. Gente que ha sido operada por estos ángeles. ¿Qué te operaron? La columna. ¿Y tú el cerebro? ¿Qué te hicieron exactamente? Como que me rayaron así y me pusieron puntos. ¿Te pusieron puntos? Estaba desahuciado ya, me dijeron que tenía que hacer operación, no podía estar parado ni un rato, no podía caminar ni una cuadra, era ya casi inválido ya. ¿Sabe qué, doctor? En cualquier parte su equipaje. Sí, y está prohibido. Bueno, estamos dentro de la congregación, ya son los últimos días. Podría hacerse eso, que sea un gran negociado, podría ser en el que se aplique técnicas de control mental, de sugestión colectiva. Dime, ¿y se escucha la voz del ángel? Se escucha la voz allá. ¿Qué ángel te tocó? Una voz de señorita que se escucha allá. Le llaman a mamita Elena. Mamita Elena. Según San Mateo, palabras de Jesús, que hacia el final de los tiempos iban a aparecer centenares o miles de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos maestros, y que es una característica de los últimos tiempos. Una iglesia casi secreta, un enfermo grave, un ángel que aseguran baja del cielo, una habitación oscura, una operación y el milagro de un, escúchelo bien, un ángel. ¿Sientes su aleteo? Sí se escucha el aleteo, claro, cuando va. ¿Y qué te han hecho ahorita? Ahorita me han hecho una operación en la cabeza. ¿Qué le han hecho exactamente? Me han cortado y como no se ve, pero como es oscuro, está tapado así con esparadrapo. Son muy temerosos, no sabemos de qué. Y bueno, ahora pasamos a retirarnos porque realmente en esta comunidad pseudo cristiana hay gente muy peligrosa. Los ángeles que acompañan al Señor Dios del universo pueden bajar a la tierra y operar. ¿Son tan milagrosos los ángeles como los santos? Se llevó a cabo en la ciudad de La Guaira, en el estado Vargas, una especie de vigilia y algo extraño pasó allí. Se presentaron una especie de ángeles. Tenemos 3 videos distintos y fotogramas en alta calidad en HD, donde se puede mirar la maravilla de esta manifestación en toda su forma. Se entiende que es de plateado. El siguiente video que les presentaré se ha hecho viral y trata sobre 2 supuestos ángeles captados en video volando en el cielo de la ciudad de Boavista. En la internet se pueden apreciar cientos de imágenes, algunas falsas y otras captadas en vivo y en directo, sin trucos, de estos supuestos seres de luz que son mencionados en la Biblia y que aparecen en muchas civilizaciones, no necesariamente monoteístas. Los antepasados creían que las fuerzas de la naturaleza en realidad eran dioses, seres temibles que podrían ser destructores a menos que fuesen aplacados. En contra de este telón de fondo comenzaron a aparecer las primeras criaturas parecidas a los ángeles.
Los atributos más conocidos de esos ancestros angelicales eran las alas. En el Antiguo Testamento hay 105 menciones a ángeles. En el Nuevo Testamento hay 8 menciones a ángeles. Y lo vemos en diversas funciones. O sea, sí se dejaron ver. La mayoría de veces que se dejaron ver en forma como si fuera una apariencia de hombre, humana. Para el pastor Fabio Ubierna, los ángeles han acompañado al ser humano desde que tuvo conciencia de Dios, pero también los ángeles malos, aquellos que nos hacen creer en lo falso, también. Hay gente que inventa ángeles sanadores, vírgenes por acá, santos por allá, imágenes por el otro lado, y no sé por qué la gente no recurre a lo que ya está establecido, que es la palabra de Dios, que es al Padre en el nombre de Jesús. Mira qué simple. Ángeles significa mensajeros, son intermediarios entre el mundo divino, entre Dios y los hombres. Para allá nuestro colaborador en temas insólitos, doctor Anthony Choi, que los ángeles puedan llegar a la tierra para sanar a los seres humanos es un fenómeno no tan ajeno a nuestro país ni a nuestra historia. Ellos hacían una suerte de invocaciones, ¿no?, en quechua generalmente, y de repente la gente contaba que sentía dentro de esta gran habitación oscura, totalmente oscura como una boca de un lobo, escuchaban aleteos. Aleteos, pero de un ave muy grande. Eso es lo que decía la gente. Yo escuchaba como que esta ave llegaba al suelo y al llegar sonaba como si estuvieran chocando garras en el suelo. E inclusive hay gente que contaba que estas garras raspaban el piso. Luego de ahí se escuchaba una voz gutural, cavernosa, ¿no?, que decía ¿para qué he sido convocado? O ¿qué cosa quieres que le sanen? Y entonces ahí la gente empezaba a ver una interacción en los cuales esta entidad decía que las iba a sanar, y sentía como que sin tocarlos, se acercaba a ellos en los órganos o lugares del cuerpo en los cuales ellos estaban enfermos, y luego de eso generalmente se sometían a operaciones. Decían que operaban, y luego la gente cuando salía, se veía que en el lugar de operación aparecía una especie de raspón o raya roja muy epidérmica, digamos, muy superficial. Estas son las fotografías de la iglesia y los enfermos que llegan por cientos a esta parte del Perú y donde aseguran experimentar un ritual muy parecido al descrito por el Dr. Choi en la actualidad. Son muchos los videos de supuestos ángeles captados por creyentes y no creyentes, efectos de luz en la cámara, alucinación colectiva o ciertamente ángeles que intentan manifestarse en una época que llaman era del fin de los tiempos. Si Satanás se presenta a ti de rojo, con cuernos, con un tridente en la mano y una cola larga, tú sales corriendo, pues te das cuenta que es el diablo. Y es absurdo porque esa es una figura dantesca. ¿Sabes cómo se va a presentar el diablo? Con una cara pasiva diciéndote que te ama, con un tono todo así quedo. Bueno, mi hermano, vamos a orar por ti, que por aquí. O sea, es diablo, pero no es onzo. O sea, algunas personas creen que no, lo que viene el diablo te asusta. No, el diablo se disfraza como un ángel de luz, dice la palabra de Dios. Y al volver, sientes sus manos. ¿Cómo son? ¿Frías? ¿Calientes? Suaves, pero gigantes. Voy a adelantar un poco porque el informe es grande. Valioso testimonio. Y quiero terminar con la parte donde a los periodistas... Templo, donde ocurrió lo siguiente. Preste mucha acá, atención. Acá parece que los periodistas fueron descubiertos ya que estaban... ¿Qué pasaría si tú pasaste ese seco y te metemos un balazo? ¿Qué pasaría? O sea, son descubiertos con cámara oculta y son expulsados. Mucha atención a esta cosa porque los expulsan a pedradas, en fin, ahí termina el informe. Hay varias cosas acá, prácticamente salen corriendo y bueno, no sé por qué estos supuestos custodios actúan así con la prensa, ¿no? Porque al contrario, si tú estás haciendo el bien, podrías incluso alentar a que más gente pudiera beneficiarse de
estos supuestos milagros, ¿no? Ahí es donde entra la controversia y vamos a hablar sobre eso. Y bueno, vamos a ver, ahora sí vamos a terminar esto y pasar al tema ya de por sí. Quiero dejar en claro una cosa que sí me sorprende. Las personas con quien yo me he entrevistado con 3 personas, conseguí los teléfonos, bueno, ya una era la hermana de una docente que ya prefiere quedarse en el anonimato. Otro era un amigo de un amigo, y este tercero es una persona no creyente y no ha tenido resultado, y eso lo vamos a ver más adelante. No ha tenido resultado, o sea que el tema de la fe también, o el efecto placebo, juega acá bastantes al favor, ¿no? Diríamos, a ver, perdón un momentito. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Perdón, permítame un ratito que estoy experimentando. Ahora sí. Entonces, vámonos de frente a los testimonios. En primer lugar, ha sido un poco complicado conseguir esto. Todo gira en base a un tránsito curativo espiritual. Es decir, la persona tiene una enfermedad que puede ser terminal, o también puede ser algo muy simple como una dislocadura de rodilla, algo así, que es el caso de un amigo. Pero lo que yo voy a hablar, 2 testimonios, es la hermana de una profesora, un amigo de un amigo, y un tercero que también quiere mantenerse en anonimato. Yo no sé por qué, pareciera que tienen un miedo. Yo estoy exponiendo acá tal cual periodista de investigación, y comenzamos por esto. Un testimonio en un estudio sobre medicina tradicional relata que cómo sufrió dolores intensos de espalda, cabeza, y tras una inyección misteriosa y rituales asociados a los papitos, mejoró significativamente. Parte del proceso involucraba ceremonias, ofrendas con chicha, maíz, flores y otras prácticas rituales en lugares sagrados como el Alto Mayoc. En Alto Mayoc, en provincia de Chiclayo. Esto es un testimonio del año 97, específicamente el 15 de julio del 97. Estamos hablando de una persona a la cual se había caído de una escalera, era un maestro, y le pasó esto. Pero también ocurren unas especies de trasplantes espirituales. En otro caso se narra como un hombre con diabetes terminal, a la cual ya no tenía nada que hacer con el hígado, le asignaron un puerquito como parte del un chanchito como parte del ritual, y este cerdo murió al momento que entró a la habitación oscura, y cuando el hombre se lo llevó, descubrió que el cerdo no tenía hígado, ¿no? Y entonces suponen que este animal dio su vida y trasplantaron el hígado de este animal al ser humano. Yo no sé si eso sea compatible, y si lo es extraordinario, ¿no? Entonces, esta persona con diabetes terminal terminó sanada. Estos procesos incluían unas especies de purga. La persona tenía que estar purgada 2 semanas antes, no comer carne y una serie de cosas que le dijeron, una especie de receta que le daban. Y también tenía que ponerse objetos específicos. Por ejemplo, tenía que limarse las uñas, tenía que haber comido claras de huevo, ¿no? En la preparación, entre comillas, de estar puro espiritualmente. Cosas que no encajan en la ciencia médica, y yo tampoco sé explicar qué tiene que ver eso con un supuesto trasplante. No, que sí, no dice el informe si el cerdo presentaba algún corte, cómo le sacaron el hígado, o simplemente desapareció el hígado del animal y este murió, no sabemos. Lo que sí hay muchos testigos, y ustedes han visto en las imágenes del informe de Sexto Día de Panamericana Televisión, es la cantidad de personas de pocos recursos cuyas enfermedades se sanan misteriosamente. Entonces, acá tenemos el otro testimonio de una persona que experimentó una semiparálisis y problemas graves de salud
afirma haber sido curada después de un tratamiento con los papitos. Y aunque con explicaciones médicas convencionales, la persona esta creyó en eso, y esa imposición espiritual de manos y rituales específicos al parecer la sanó. Pues estamos hablando también de problemas, posiblemente de que eso se trate algo de sugestión, ¿no? No se descarta también el tema de que estos ángeles realmente puedan tener una apariencia horrorosa y de por eso que no los quiere que lo vean, algo así también podría ser, ¿no? En este caso de este señor de la semiparálisis hay una confirmación médica. La persona sufría de una especie de calambres cerebrales, algo así como una epilepsia, y estaba paralizado de la mitad del cuerpo, y él acudió a su médico y luego de recibir un tratamiento que eran largos y pesados, el médico se sorprendió al verlo sano y salvo de la noche a la mañana. Manifiesta que tenía una cisterquerosis debido a múltiples tumores en la columna vertebral y en la base del cráneo. Estos habían desaparecido, al parecer, de forma misteriosa, sorprendiendo a médicos y asistentes del hospital, incluso al personal sanitario. Ahí tenemos una sanación inexplicable. Sin embargo, hay muchos que no van a los médicos, van de frente a estas entidades y se sanan. Hay un patrón, según la investigación, es el que cree ciegamente se sana, el que duda no se sana, tenga la enfermedad que tenga. Eso también ha pasado con el tercer testigo que entrevisté, a cual yo lo considero una persona no creyente en esto y por eso no ha tenido mejora. Eso podría decir que es una tendencia, ¿no? En cuanto a qué está pasando en las redes sociales, bueno, en varios foros locales se comparten experiencias que oscilan entre la fe profunda, la desconfianza y el temor. Si bien nadie ha denunciado a estos seres porque no ha habido ninguna contraindicación, diríamos, un usuario relata que fue operado por estos ángeles sanadores en Lima, mientras que otros advierten que podría tratarse de engaños o entidades peligrosas de cuya imagen real no quieren que se vea. Que les digo, eso de que se escuchan aleteos, siempre dicen, a las 3 personas a las cuales yo me he podido comunicar, todas manifiestan que es una especie de ave gigante, se siente el aire y una especie de aleteo, como si fuera un cóndor gigante, ¿no? También las 3 personas manifiestan que al caminar se escuchan como garras en el piso, como unas uñas que se arrastraran, ¿no? Y eso es muy extraño, ¿no? Nadie... otra cosa. No se puede llevar ningún celular, no se puede llevar un objeto electrónico. Hay una anécdota de otro periodista, no el de Panamericana Televisión, a la cual quiso filtrar una grabadora y la grabadora se malogró. O sea, hay cosas raras que pasan, ¿no? Hay quienes comentan haber sido asistidos primeramente a rituales en la oscuridad, sentir esos aleteos, recibir agujas sin dolor. Ellos sienten solamente que se raspa, pero no sienten el dolor y se hace una especie de herida. A veces dicen superficial, pero ahí está el truco, ¿no? Muchas personas han ido con problemas de las rodillas, pulmones, y se han sanado con una sola sesión, mientras que otros, como el caso de las personas que tienen cáncer, tienen que ir varias veces. En todo caso, si bien se cobra solamente las plantas, las medicinas naturales que se le da, estas son irrisorias, pasan de 15 soles, 20 soles, más que te cuesta la movilidad, porque lo hacen en estas iglesias o en chacras o en casuchas alejadas de la ciudad. Algunos creen que los papitos podrían ser demonios o ángeles caídos, lo que genera una desconfianza y temor en círculos cerrados, porque ¿por qué no se manifiestan? ¿Por qué si son tan buenos? ¿Por qué no
se dan a conocer. En cuanto a las interpretaciones culturales y la cosmovisión indígena, podemos decir que muchas enfermedades son vistas puramente espirituales, no físicas, diríamos, ¿no? Son, para la cosmovisión andina, esto es un desequilibrio espiritual o transgresiones sacrales. Por ello, su curación requiere de rituales, ofrendas y mediación con seres sobrenaturales como los Apu, la Pachamama o entidades energéticas, que en el mundo andino ha existido esto, o sea, ha existido siempre. ¿Qué cosas son los papitos? ¿Son médicos espirituales? Se enfatiza la integración de cuerpo, mente, espíritu, y los papitos se consideran más como médicos espirituales, no así como sanadores convencionales. Curar lo que la medicina no puede hacer depende de una intervención espiritual profunda. Hay discusiones en Reguerit, aunque no son menciones directas a los papitos. Encontramos relatos similares en esos contextos andinos o de periferias de la ciudad, donde curanderos son los que intervienen como mediadores y realizan rituales, la mayoría nocturnos, que incluyen elementos simbólicos como chachar coca, rezos, fumar. Algunos lo hacen en frente de la luna llena, y estos parecen manifestarse sonidos inexplicables. Muchos manifiestan, los que acuden a estas personas, sanar de afecciones resistentes. Hay un muchacho, Chacho se llama, que tenía una inflamación facial, ¿no?, congénita. Él dice haber ido 6 veces y ahora es otra persona. Y él dice haber pasado rituales que van desde lo ridículo, como es caminar en círculos, mover unas piedras, irse ahí, pero siempre le ha causado una enorme curiosidad por qué se tiene que ir siempre a un lugar oscuro para que estos ángeles lo curen. Los ángeles no solamente curan a personas que están en silla de ruedas o personas que pueden echarse en una camilla. La mayoría ha sido operado de pie, porque entran a tropel, no entra una persona, entran varias personas a la vez. Bueno, no se especifica el número, pero según los testigos a quien tuve acceso, entran aproximadamente 10 personas. Hay un caso de una tía que tuvo dolores e hinchazón en una rodilla. Entró a un lugar totalmente oscuro donde solo había una mesa. Manifiesta que este lugar es cerca del Urín, no me dice dónde, y pronto sintió un aire o aleteos como palomas gigantes, y le pusieron unas agujitas sin dolor. Ella no sintió ni siquiera las punzadas, los hincones, y no sabía, pero la curaron del pulmón, ¿no? Cuando salió se veían unos puntitos, sale y los ayudantes les ponen unos parches húmedos, ¿no? Se vio como unos puntitos que parecieran ser como láser, ¿no?, donde no salía ni sangre, pero al parecer estaban quemados. La mesa donde la llevaron a ella también la sacaron y estaba totalmente seca, no había ni una gota de sangre. Según cuenta, su rodilla quedó tan bien que al año siguiente pudo realizar una caminata y se fue a agradecer a una cruz de un santo en un cerro. Acá viene el tema: ¿quiénes se sanan? Al parecer hay una relación directa entre la fe del enfermo y los que no la tienen. Estos últimos no consiguen mejoras significativas, mientras los que se entregan totalmente a la fe de estos seres, sanan misteriosamente, sea cual sea su afección y el nivel de ella. Podemos decir que este tema refleja una rica trama cultural y espiritual del Perú, donde lo místico convive con lo tangible, especialmente en contextos de salud y esperanza.
No se puede descartar el fenómeno paranormal en las personas que dicen haber sido curadas de enfermedades terminales, donde la ciencia médica no podía hacer nada por ellos. ¿Qué cosas son los papitos? Son un real misterio. Nadie los ha visto. Solamente podemos dar estas características de los aleteos, de las garras que se ven así, esos cortes que son muy finos, y la gente no siente cuando se hace estas incisiones, ni tampoco las agujas. Hay diferentes videos en internet donde se ve esos huequitos que salen. En fin, lo que sí puedo decir y que queda en la anécdota es que estos ángeles se las han arreglado para conseguirse a seguidores, los cuales implican un miedo a la persona que sana y una advertencia al periodista que va tras la noticia. No se puede saber más de estos seres y lo dejamos ahí, en el misterio donde pertenece. Buenas noches.